No te vuelvas a meter con mis padres. Una mujer tan inútil como tú solo es un parásito que vive a costa de mi sueldo. Un papel fue arrojado al frío piso de la sala. Era nuestra solicitud de divorcio. Con un fuerte aliento a tequila, mi esposo Carlos me miraba desde arriba, con una sonrisa de superioridad. Afuera, la fuerte lluvia de la Ciudad de México golpeaba las ventanas, haciendo un sonido inquietante, como si anunciara nuestro oscuro futuro. Recogí aquel papel del suelo en absoluto silencio. Mis manos no temblaban. No sentía tristeza, ni siquiera un poco de coraje. Lo único que dominaba mi mente era una fría realidad. Este hombre acababa de cortar con sus propias manos la cuerda que le salvaba la vida. ¿Acaso no me escuchaste, Fernanda? Siempre me ha irritado verte presumir que cuidas a mis padres. Las palabras de Carlos caían sobre mí sin ninguna piedad. Llevábamos 25 años de casados, y yo le había entregado todo a este hogar. Especialmente en estos últimos 5 años, donde dediqué mi vida entera a cuidar de mi suegra con demencia y de mi suegro, que apenas podía caminar. Carlos, por su parte, ni siquiera se asomaba por la casa de sus padres. Los fines de semana se iba a ver el fútbol o a tomar cervezas con sus amigos. Me delegaba por completo las visitas al médico y el cuidado personal de sus padres. Y a pesar de todo, ahora se atrevía a decirme que no me metiera con su familia. Mi madre también me lo dijo, que preferiría morir antes de ser cuidada por una nuera sin amor como tú. Dime, ¿no te estás gastando a escondidas la pensión de mis padres? Aquellas palabras me partieron el alma. La pensión de mis suegros apenas alcanzaba para una fracción de sus medicinas y gastos. Alguna vez este hombre se detuvo a hacer cuentas para saber de dónde salía el dinero que faltaba para mantenerlos. No le respondí nada, simplemente me quedé mirando el rostro de Carlos. Antes, creía fielmente que el deber de una esposa era mantener contento a su marido. Pensaba que guardar silencio ante sus palabras injustas era la única forma de proteger la unión de nuestra familia. Sin embargo, ahora lo veo con total claridad. Ese silencio, donde me robaban la dignidad día tras día, era solo una autodestrucción. La paz que se construye a base de sacrificios jamás existió realmente. ¿Qué me ves con esa cara? Si tienes algo que decir, dilo de una vez. Al fin y al cabo no puedes sobrevivir sin mi dinero. Carlos tomó mi silencio como un acto de rebeldía y elevó aún más la voz. Mi hermana Daniela me dijo que ella se encargará de mis padres a partir de ahora. Es por culpa de extraños como tú que los lazos familiares se rompen. Así que no te vuelvas a acercar a mis padres. ¿Te quedó claro? Desde que sus padres se enfermaron, mi cuñada siempre ponía excusas. Decía, estoy muy ocupada, y solo aparecía en Navidad o en el Día de las Madres, para pedir dinero prestado. Era imposible que alguien como ella se hiciera cargo de cuidarlos. Seguramente Carlos le prometió darle un buen dinero mensual a cambio de un falso compromiso. En la mente de Carlos, él era un hijo maravilloso y ejemplar, y yo era la intrusa que arruinaba la armonía de su hermosa familia. Él no se daba cuenta de lo ridícula que era su fantasía. Como alto gerente, ganaba muy bien, pero realmente creía que su sueldo era suficiente para mantener esta casa en una zona exclusiva y los lujos médicos de sus padres. Sentí una profunda lástima por él. Discutir con alguien que vive en una realidad tan alterada solo sirve para desgastarse inútilmente. La verdad no se explica con palabras. La verdad es algo que te golpea hasta los huesos cuando la vives. Está bien. Hablé lentamente, abriendo la boca con pesadez. Mi voz sonaba sorprendentemente tranquila. Si eso es lo que realmente quieres, a partir de hoy no volveré a involucrarme con tu padre ni con tu madre. Carlos soltó una carcajada de satisfacción. Ja, hubieras empezado por ahí. Tú solo tienes que quedarte en casa, prepararme la comida y callarte la boca. Ah, y puedes tirar esa hoja de divorcio a la basura. Sé muy bien que no tienes el valor para firmarla, pero si me vuelves a contradecir,
Te echo a la calle de verdad. Y no es una amenaza. Tras decir eso, sacó una cerveza del refrigerador y se sentó pesadamente en el sillón de la sala, de excelente humor. Encendió la televisión en un programa de comedia y empezó a reírse a carcajadas. Él no comprendía en absoluto el peso de las palabras que acababa de escupir. Tampoco entendía el verdadero significado de aquel papel que me había entregado. Salí de la sala y regresé a nuestra recámara. Saqué una pluma de tinta negra del cajón de mi escritorio y sobre la mesa extendí la hoja de divorcio que Carlos me había ordenado tirar. No sentí ni una pizca de duda. En la sección del esposo ya estaban su firma y su huella. Me dirigí al espacio de la esposa y escribí mi nombre, Fernanda Garza, letra por letra, con mucho cuidado. Mientras veía la tinta penetrar en el papel, sentí cómo se rompía una larga y pesada cadena. En el fondo de mi corazón, una llama fría comenzaba a arder con fuerza. Guardé el documento firmado en un sobre y lo metí en mi bolsa. Luego, tomé mi teléfono celular. Busqué un número en mi lista de contactos y marqué. Aunque era tarde en la noche, me contestaron de inmediato. Lamento llamar tan tarde. Habla Fernanda. Sí, disculpe que sea tan repentino, pero quiero poner en marcha el plan del que hablamos anteriormente. Con voz firme, le di instrucciones a la persona al otro lado de la línea. Sí, cancele hoy mismo todos los contratos de asistencia especial para mis suegros. Sí, la totalidad de los servicios. A partir de mañana, suspenda el transporte privado y las enfermeras de planta. Carlos no lo sabía. No tenía idea de que su sueldo jamás cubriría los casi 150.000 pesos mensuales que costaban los gastos médicos y la exclusiva atención geriátrica. No sabía el poder que se escondía detrás de mí, la mujer a la que acababa de llamar un parásito inútil. Y una cosa más. Sobre el préstamo que hizo mi fondo de inversión a la empresa de Carlos, inicien el proceso para exigir el pago total e inmediato. Él entenderá perfectamente los motivos. Colgué el teléfono y me quedé mirando la lluvia a través de la ventana. Mañana por la mañana, cuando él despierte, su pequeño mundo comenzará a desmoronarse por completo. Ya no había marcha atrás. Y la verdad, no tenía ninguna intención de retroceder. Saqué una pequeña maleta de mi closet y comencé a empacar. Oye, Fernanda, ¿hasta qué hora vas a dormir? Tengo sed. Hazme un café de inmediato. A la mañana siguiente, la voz de Carlos retumbó en la casa vacía. Con un ligero dolor de cabeza por la borrachera de anoche, salió de la recámara tallándose los ojos, de muy mal humor. Sin embargo, no escuchó el familiar sonido de los cuchillos picando en la cocina. Tampoco sintió el cálido aroma a café recién hecho. Lo único que lo recibió fue un aire helado y un silencio sepulcral. Carlos caminó hacia la cocina sin ocultar su irritación. Pero en el fregadero solo estaban las botellas vacías de anoche, y sobre la mesa del comedor descansaba un único sobre cerrado. En el frente, con mi letra cuidadosa, decía: documentos de divorcio. ¿De verdad se atrevió a irse? ¡Qué mujer tan problemática! Carlos soltó un bufido y empujó el sobre a un lado. Para él, que yo me hubiera ido de la casa, era solo un berrinche pasajero. Seguro pensaba que me había ido a llorar a casa de algún familiar por un par de días. Todavía no lograba comprender la gravedad de la situación en la que se encontraba. Aprovecha para descansar mientras puedas, porque cuando regreses me vas a tener que rogar de rodillas. Carlos intentó prepararse un café instantáneo, pero al darse cuenta de que la cafetera estaba vacía, chasqueó la lengua molesto. En nuestros 25 años de matrimonio, él jamás había calentado agua por sí mismo. Creía que mi servicio era una obligación gratuita que se merecía por derecho. Dicen que uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde, pero los hombres como él, incluso perdiéndolo todo, siguen esperando que alguien más les resuelva la vida.
Mientras Carlos bebía un café frío y desabrido, su celular comenzó a sonar con insistencia. Al mirar la pantalla, vio que era la encargada de la residencia geriátrica exclusiva de su padre. «Bueno, habla Carlos». «Sí. ¿Pasó algo con mi papá?» «No. Lo que pasa es que mi esposa está un poco enferma. Cualquier cosa, comuníquese con mi hermana Daniela». «¿Cómo dice?» La voz de la encargada al otro lado de la línea sonaba fría y urgente. «Señor Carlos, lamento mucho informarle esto, pero el día de hoy se han cancelado todos los contratos de asistencia médica especial. El cargo automático a la tarjeta también fue rechazado. Si no se resuelve hoy mismo, tendremos que trasladar a su padre al área pública de dormitorios compartidos. ¿Está usted de acuerdo con esto?» Carlos no podía creer lo que estaba escuchando. «¿Qué? ¿De qué me está hablando? Pero si eso se paga con la pensión de mi padre». «Por supuesto que no, señor Carlos. Como le hemos explicado en varias ocasiones, la pensión de su padre no cubre ni la 10ª parte de la cuota mensual. El déficit siempre había sido cubierto mediante una donación directa, proveniente de una corporación que administra la señora Fernanda. Y el día de hoy, esos fondos fueron suspendidos en su totalidad». El rostro de Carlos palideció al instante. La corporación de Fernanda, una donación. La mujer que él conocía era solo la hija desheredada de los Garza, una mujer que su propia familia había expulsado y que dependía de él para no morir de hambre. «Espere un momento. Esto tiene que ser un error. Mi esposa está en la bancarrota desde hace años. Por favor, no mueva a mi padre todavía. Déjeme confirmarlo con mi hermana». Carlos colgó apresuradamente y con las manos temblorosas llamó a su hermana Daniela. Ella era la salvadora que había prometido cuidar de sus padres. «Bueno, Daniela, tenemos un problema grave. Me hablaron de la residencia de mi papá y dicen cosas rarísimas. Necesito que vayas para allá de inmediato a ver qué pasa». Sin embargo, la voz que respondió al teléfono no era la voz alegre de siempre. Sonaba profundamente frustrada y furiosa. «¿Qué? Por supuesto que no voy a ir. Carlos, voy en camino a Cancún con mis amigas. Pero más importante que eso, no me ha caído el depósito de este mes. Se suponía que hablarías con Fernanda para asegurarme mis 30,000 pesos mexicanos mensuales. ¿De qué estupideces hablas? Sabes que de mis ingresos no puedo darte todo ese dinero solo para tus lujos». «¿Ah, no? Pues Fernanda me daba ese dinero en secreto todos los meses, como pago por los supuestos cuidados a mis padres. Ella me decía, que esto quede entre nosotras, no le digas a tu hermano, y hoy me bloquearon la transferencia. ¿Cómo se supone que pague mi viaje ahora?» Carlos cayó de rodillas junto al sillón, completamente devastado. Él ganaba muy bien, pero él no llevaba las cuentas de la casa. A sus espaldas, la mujer a la que llamó parásito había estado subsidiando la economía del hogar. Mantenía la salud de sus padres e incluso le daba dinero a su inútil hermana. Él solo era un rey de burlas, desfilando desnudo en un escenario de paz familiar que yo había construido. «No, esto no puede ser posible». Mientras balbuceaba incrédulo, entró otra llamada. Esta vez era de su trabajo. La voz severa del director de finanzas retumbó en la bocina. «López, ¿qué demonios hiciste? Acabamos de recibir una notificación del corporativo Garza, nuestros principales inversionistas. Exigen el pago inmediato de la deuda que tienes a nivel personal con ellos y además amenazan con retirar todo el financiamiento a la empresa. Ven a mi oficina a darme una explicación ahora mismo». La batería del celular de Carlos marcaba un 90%, pero la batería de su vida estaba a punto de llegar a cero en ese preciso instante. Afuera de la casa, el cielo estaba completamente despejado tras la tormenta de anoche. Pero para Carlos, ese sol brillante se sentía como el fuego ardiente de una ejecución. Él fue quien me exigió su libertad. Él fue quien dijo que quería recuperar los lazos puros de su familia, sin extraños de por medio. Yo simplemente le concedí su más profundo deseo. Borré a la intrusa, que era yo,
por completo de su pequeño mundo. El verdadero infierno apenas comenzaba para él, y Carlos se quedó temblando solo en la inmensa sala de su casa, aterrorizado por el sonido incesante de su celular. Es imposible. No puede ser. Fernanda fue desheredada. Ella no puede tener ese nivel de influencia. Carlos gritaba desesperado en su mente mientras corría por las calles. Su destino era Casa del Sol, la exclusiva residencia geriátrica donde vivía su padre. El paisaje de la ciudad era el mismo de siempre, pero a sus ojos todo lucía torcido y amenazante. Apenas bajó del taxi, entró corriendo a la recepción. Normalmente, las recepcionistas se levantaban, sonreían y le decían con respeto: «Señor López, lo estábamos esperando». Pero el trato de hoy fue completamente distinto. La señorita en el mostrador lo miró con frialdad y le habló de forma mecánica. «Usted es el señor Carlos López, ¿verdad? Las pertenencias de su familiar ya fueron empacadas. Por favor, espere en el lobby de allá». «¿Empacadas? ¿Qué pasó con mi padre? ¿No está en su suite?» «No, señor. Al cancelarse el contrato especial, lo hemos trasladado a los dormitorios compartidos del área general. Y si el día de hoy no cubre la cuota de garantía, tendremos que pedirle que desaloje las instalaciones». Carlos caminó hacia el lobby como si lo hubieran empujado. Allí, sentado en una silla de ruedas, estaba su padre, cabizbajo y desorientado. Apenas ayer, ese hombre descansaba en una suite privada rodeado de enfermeras especializadas. Hoy, vestía una pijama vieja en el rincón de un pasillo oscuro, luciendo como un mueble abandonado. «Carlos, ¿dónde está Fernanda? Los enfermeros me dijeron que ella ya no va a venir». La voz de su padre temblaba de tristeza. Carlos no supo qué responderle. Jamás podría confesarle que su hijo le había prohibido a su nuera acercarse a la familia. Sobre el tema del pago, por favor, cóbrelo a esta tarjeta». Con las manos temblorosas, Carlos le entregó su tarjeta de crédito platino. Un sueldo anual de 2 millones de pesos mexicanos. Él se consideraba un ganador en la vida corporativa por tener esa tarjeta, su único gran orgullo. Sin embargo, la mujer pasó el plástico por la terminal y se la devolvió sin piedad. «Lo siento mucho, pero esta tarjeta ha sido declinada o reportada como bloqueada». «¿Qué? Eso es imposible. Todavía me queda muchísimo crédito disponible». Carlos había olvidado un pequeño detalle. La cuenta bancaria vinculada a esa tarjeta era administrada por mí, y yo siempre me encargaba de inyectarle liquidez desde un fideicomiso oculto para que él nunca sintiera que le faltaba dinero. Todos esos subsidios invisibles habían sido cancelados para siempre. «Señor López, le pido que se retire. Si sigue alterando el orden, llamaré a la seguridad». Ante esa fría advertencia, Carlos comprendió algo doloroso. El respeto que siempre recibía en ese lugar no era un mérito de él. Era el reflejo de que las facturas siempre se pagaban a tiempo gracias a la mujer que operaba en las sombras. Cuando tienes poder económico, la gente te trata bien. Pero cuando descubren que el dinero ya no fluye, el mundo te da la espalda al instante. Carlos dejó a su padre abandonado en el pasillo y huyó corriendo de la clínica. Ignoró los gritos desesperados de su viejo, que le suplicaba a sus espaldas: «Carlos, no me dejes aquí». Ese era el verdadero rostro del hombre que juraba dar la vida por sus padres. Al mirar la pantalla de su celular, vio cientos de mensajes de su hermana Daniela. «Carlos, ¿qué está pasando? Me hablaron de la clínica de mi papá. ¿Y qué va a pasar con mi dinero mensual? Le marco a Fernanda y no contesta. Soluciona esto rápido. Tú dijiste que ahora tú serías el líder de la familia». Carlos sintió unas inmensas ganas de estrellar el teléfono contra el suelo. Él mismo me había arrebatado el cuidado de sus padres bajo la excusa de los lazos de sangre. Él mismo justificaba mis sacrificios diciendo que era mi obligación porque él me sacó de la miseria. Comenzaba a darse cuenta de la terrible verdad. Al expulsar a la esposa que tanto lo ayudaba,
Lo que quedó de su familia no era un lazo de amor puro. Solo quedó un grupo de personas egoístas amarradas por el interés de mantener las apariencias. Caminó tambaleándose hasta dejarse caer en la banca de un parque. Su traje estaba arrugado y sus finos zapatos cubiertos de polvo. Ya no quedaba ni rastro de aquel hombre exitoso que creía ser. Claro, si le pido perdón a Fernanda, todo se arreglará. Pensó que suplicarme era la única salida que le quedaba. Estaba seguro de que si lloraba y le echaba la culpa al alcohol, yo lo perdonaría. Fueron 25 años de matrimonio. Después de todo, él creía conocer todas mis debilidades y mi supuesta dependencia hacia él. Con los dedos temblando, marcó mi número telefónico. El tono de llamada sonó una vez, 2 veces. El corazón le latía a 1000 por hora en el pecho. «Bueno», habla López. La voz que respondió no fue la mía. Fue la voz profunda y tranquila de un hombre maduro. La sangre de Carlos se heló por completo. «¿Quién eres tú? ¿Por qué tienes el teléfono de Fernanda?» «Soy el abogado Martínez, representante legal de la señora Fernanda Garza. Usted es el señor Carlos López, ¿cierto? Qué bueno que llama. Tengo otro documento legal que debo entregarle el día de hoy. Pásame a mi esposa. Los problemas matrimoniales no son asunto de extraños». «Se equivoca, señor. La señora Fernanda me dio instrucciones estrictas de cortar cualquier contacto directo con usted. Por cierto, señor López, respecto al departamento de lujo donde usted vive actualmente, las palabras del abogado Martínez destruyeron la última esperanza de Carlos. Esa propiedad nunca estuvo a su nombre. Pertenece a una filial del corporativo Garza. El día de hoy hemos dado de baja el contrato de comodato a su favor. Le solicitamos que desaloje el inmueble en un plazo máximo de 7 días. Me van a dejar en la calle. Esa mujer es un monstruo». «¿Un monstruo, dice usted?» La señora Fernanda se tomó muy en serio cuando usted le gritó: «No te vuelvas a meter con mi familia». Las palabras tienen consecuencias, señor López. El abogado colgó la llamada sin más preámbulos. Bajo el sol brillante de la ciudad, Carlos rompió en llanto él solo. Pero a nadie le daban lástima sus lágrimas. Lo que había perdido no era una simple casa o comodidad. Había pisoteado con su propia arrogancia a la única persona que sostenía su falsa realidad, y ese era un error que jamás podría deshacer. Pero el infierno de Carlos apenas estaba en su primera fase. En su celular recibió un video enviado directamente por el director de su empresa. Era una grabación de la noche anterior, donde aparecía borracho, arrojándome los papeles del divorcio y llamándome parásito. ¿De dónde salió esto? El remitente original del video era un primo lejano de mi familia, un hombre que trabajaba en el departamento de sistemas de la empresa de Carlos y al que él siempre trató como basura. Sin que él lo supiera, la red de vigilancia estaba perfectamente tendida a su alrededor. «López, te ves muy pálido. Parece que anoche tuviste una velada muy intensa». Al llegar a las oficinas corporativas, Carlos fue recibido por el tono sarcástico de su director y las miradas frías de sus compañeros. Normalmente, los empleados más jóvenes corrían a saludarlo con un enérgico «Buenos días, licenciado». Pero hoy había un inquietante vacío a su alrededor. Nadie quería cruzar miradas con él, y solo se escuchaban murmullos a sus espaldas. «¿Pasa algo, muchachos? Tengo algo en la cara». Carlos intentó sonreír para fingir seguridad, pero los músculos del rostro le temblaban. Aún no sabía que el video de sus insultos ya se había viralizado en la red interna de la oficina. Al entrar a la oficina de la dirección, el jefe le mostró la pantalla de su computadora en medio de un silencio sepulcral. Ahí estaba Carlos gritando borracho en el video. «Una mujer tan inútil como tú solo es un parásito que vive a costa de mi sueldo. No puedes sobrevivir sin mi dinero». Esa voz arrogante resonó patéticamente en la oficina insonorizada del director. Señor director, fue solo una simple pelea de esposos. Ahórrate las excusas.
Lo mal que trates a tu mujer en tu casa no es asunto de esta empresa. Pero el problema no es ese. El problema es que la mujer a la que llamaste parásito es la sombra detrás de nuestro mayor fondo de inversión. El cerebro de Carlos dejó de funcionar. ¿El fondo de inversión? Fernanda, eso era imposible. Ella fue desheredada por los Garza. Sin mí, ella se hubiera muerto de hambre en la calle. ¿De verdad sigues creyendo ese cuento? El director soltó un suspiro de profundo desprecio. La señora Fernanda fingió estar alejada de su familia para operar los activos privados de los Garza desde el anonimato. Ella decidió mantener ese perfil de ama de casa para que tú te sintieras el gran hombre proveedor. Todos esos proyectos importantes que lograste cerrar en estos años, nunca te pusiste a pensar por qué los clientes más duros de pronto firmaban contigo sin chistar. Carlos sintió que las piernas no le respondían. Todos los éxitos que él reclamaba como propios, los contratos que mágicamente se aprobaban, los créditos del banco, todo había sido orquestado por la esposa a la que él creía una fracasada. Su orgullo se hizo pedazos en un segundo. Él se creía un árbol fuerte e imponente, pero la realidad es que solo era una planta marchita, sostenida artificialmente en un invernadero que yo misma había construido para él. La cruda realidad era que, sin mí, él no era más que un gerente mediocre con ínfulas de grandeza. A partir de hoy quedas suspendido de tus labores. El comité de ética ya está evaluando el caso del video. Y respecto a la exigencia de pago de los abogados de tu esposa, notamos que tus reportes de viáticos tienen irregularidades graves. Iniciaremos una auditoría interna en tu contra hoy mismo. Por favor, espere. Si pierdo mi empleo, ¿qué va a pasar con mis padres y con mi hermana? La voz de Carlos sonaba a pura desesperación, pero el director le respondió con un tono glacial. Te devolveré las mismas palabras que le dijiste a tu esposa anoche. Ese ya no es mi problema. Un hombre como tú no tiene derecho a suplicarle a nadie, ni mucho menos a hablar de proteger a su familia. Al salir de la oficina, a Carlos lo esperaba otra humillación pública. En el lobby de la empresa, su hermana Daniela, vestida con ropa cara, le gritaba a la recepcionista: «Te digo que me traigas a mi hermano ahora mismo. Fernanda me bloqueó la tarjeta y no tengo cómo pagar el hotel en Cancún. Dile que baje a pagarme con su dinero». Los empleados se detenían a observar el bochornoso espectáculo. Carlos quería esconder la cabeza bajo tierra. Esta era la famosa unión familiar que él creía estar protegiendo al echarme de la casa. Una hermana llena de avaricia, incapaz de dar las gracias, que solo lo veía como un cajero automático. «Daniela, cállate, estás en mi trabajo». «Ah, hermano, qué bueno que bajas. Préstame 10,000 pesos rápido. Si no pago la suite, me van a detener». Daniela se colgó del brazo de su hermano, pero Carlos ya no tenía margen de maniobra. De pronto, el celular en el bolsillo de Carlos volvió a vibrar. Era el abogado Martínez otra vez. «Señor Carlos». Olvidaba comentarle un pequeño detalle. Todas las cosas personales que dejó en su departamento han sido donadas o desechadas. La señora Fernanda pidió que sacaran la basura de la propiedad corporativa. Ah, y respecto a su señora madre, Carlos abrió los ojos de golpe. Había estado tan preocupado por su padre que olvidó por completo a su madre enferma de demencia. Ella fue trasladada esta mañana a un centro de cuidados especializado que la señora Fernanda pagó a su propio nombre. Sin embargo, el contrato estipula que ni usted ni su hermana podrán saber su ubicación jamás. Se le negará el derecho a visitarla de por vida. Tal como usted lo exigió, a partir de hoy, queda totalmente desvinculado de sus padres. Carlos cayó de rodillas sobre el frío mármol del lobby de su empresa y comenzó a sollozar a gritos. Las miradas de asco de sus colegas, los gritos histéricos de su hermana y el peso aplastante de todo lo que había perdido. Deseaba con toda su alma viajar al pasado
y mostrarle esta escena al Carlos de anoche. En el instante en que gritó «No te metas con mi familia», había firmado su propia sentencia de exilio. Fernanda, perdóname. Yo tuve la culpa de todo. Por favor, regresa conmigo. Sus gritos se perdieron en el aire acondicionado del lobby corporativo. Pero Carlos no sabía que mi verdadera venganza apenas estaba por comenzar. «Suéltame, no sirves para nada, hermano inútil». Daniela escupió esas palabras en la entrada del edificio. Le revisó a la fuerza los bolsillos del pantalón a Carlos, le arrebató un par de billetes arrugados y se marchó sin voltear atrás. Aquella hermana que siempre le decía «Eres mi héroe», ahora lo miraba con asco al saber que se había quedado sin dinero. Carlos se quedó congelado en la banqueta, mirando cómo la espalda de su hermana se perdía a lo lejos. Lo habían echado de su casa, casi perdía su trabajo, y su familia lo había abandonado. Esta ciudad, donde antes caminaba sintiéndose un rey, ahora le parecía un lugar frío y hostil. Cuando la gente está en la cima, rara vez se da cuenta de lo frágil que es el suelo que pisan. Nunca imaginan que su posición en las alturas solo existe gracias al sacrificio silencioso de alguien más. «Ya sé, Roberto me ayudará. Si le pido ayuda a Roberto, seguro me salva». Arrastrando los pies, Carlos caminó hacia las oficinas de su mejor amigo de la universidad. Hace unos años, Roberto fracasó con un negocio y estaba ahogado en deudas. En aquel entonces, Carlos le dijo «Déjamelo a mí», y gestionó un importante préstamo para salvarlo. Roberto lloró de gratitud aquel día. Le juró «Nunca en mi vida olvidaré este favor, hermano». «Señor López, ¿qué le pasó? ¿Por qué viene en esas condiciones?» En la recepción de la empresa de Roberto, a Carlos lo miraron como si fuera un vagabundo. Su traje estaba hecho pedazos, su rostro sudoroso y sus ojos inyectados en sangre. No quedaba rastro del directivo que solía llegar allí, con corbatas de diseñador y aire de superioridad. «Háblale a Roberto. Dile que salga. Es un asunto de vida o muerte». Unos minutos después, Roberto apareció, pero su rostro no reflejaba la piedad que Carlos esperaba. Había incomodidad y un sutil pero evidente rechazo. «Carlos, ya me enteré de todo. Vi el video que anda circulando. Todo es un malentendido, te lo juro. Roberto, te lo ruego. Solo será por un tiempo. Contrátame en tu empresa, dame un puesto, o préstame una buena cantidad de dinero para salir de esto. Fui yo quien te salvó de la ruina, ¿te acuerdas? Carlos, quien me salvó la vida en aquel entonces no fuiste tú, fue la señora Fernanda». Carlos sintió que la sangre se le congelaba. ¿De qué estás hablando? Yo fui el que habló con los inversionistas y di la cara. No, estás equivocado. Quien firmó como aval en el fondo de capital para garantizar mi deuda fue una empresa de la señora Fernanda. Ella me pidió que guardara el secreto, y mientras tú te dabas golpes en el pecho diciendo que me habías salvado, ella solo sonreía en silencio. Para sostener tu frágil ego, ella te cedió todo el crédito de esa hazaña. Carlos abría y cerraba la boca como un pez fuera del agua, incapaz de emitir un sonido. Otra vez ella, otra vez Fernanda. Incluso la base de lo que él consideraba una verdadera amistad estaba construida con la influencia de su esposa. De pronto se dio cuenta de lo minúsculo que era y de cuántas mentiras sostenían su patética existencia. Cada vez que descubría una nueva verdad, sentía náuseas desde el fondo del estómago. No puedo ayudarte, Carlos. Mi empresa está en medio de una fusión con el corporativo Garza. No puedo poner eso en riesgo. Lo siento mucho. Vete de aquí. Roberto llamó a los guardias de seguridad para que escoltaran a Carlos a la salida. El que creía su mejor amigo le dio la espalda y desapareció dentro del edificio. Carlos por fin entendió que el gran imperio que juraba haber construido no era más que un castillo de arena, y en el instante en que Fernanda retiró sus cimientos, todo se derrumbó en 1000 pedazos.
Cuando cayó la noche, Carlos estaba bebiendo agua de la llave en un parque público. Estar sentado anoche en un restaurante exclusivo tomando vino le parecía un recuerdo de otra vida. De pronto, recordó abrir la aplicación del banco en su celular. Era su última esperanza. Tenía una cuenta secreta que yo no conocía. Un guardadito que él llamaba dinero exclusivo para mí. Ahí tenía ahorrados unos buenos cientos de miles de pesos provenientes de sobornos y viáticos inflados. Con este dinero, con esto podré volver a empezar. Tecleó su contraseña con los dedos temblando de emoción. La pantalla cargó el resumen de saldos. Saldo actual, 0 pesos mexicanos. Carlos se quedó petrificado, con los ojos pelados. Refrescó la pantalla una y otra vez, pero el número no cambiaba. Al revisar el historial, vio que todo el dinero había sido congelado bajo el concepto de embargo precautorio, y en las notificaciones había un mensaje del abogado Martínez. Señor Carlos López, se detectó un desvío ilegal de fondos que causó daños a las finanzas corporativas. La señora Fernanda ordenó el congelamiento de sus cuentas personales mientras avanza la investigación federal. Esta es solo la primera fase de las acciones legales en su contra. ¡No! Carlos soltó un grito desgarrador, como un animal herido en medio del parque oscuro. No le dejaron ni un solo centavo disponible. Lo dejaron atado de manos y arrojado a la calle como un hombre ahogado en deudas y problemas legales. Esa palabra parásito que él me gritó en la cara, ahora regresaba multiplicada por 1000 para clavarse en su propio pecho. Un hombre que no tenía nada, que no le servía a nadie y que solo vivía de las influencias de su mujer. El verdadero parásito de esta historia era él. De repente, levantó la mirada hacia una pantalla gigante en la avenida, donde transmitían las noticias de la noche. Ahí estaba yo, respondiendo a una entrevista con un rostro sereno y decidido. Hablaban de mi nuevo cargo público en la mesa directiva de las fundaciones Garza y la implementación de un nuevo sistema geriátrico. En el instante en que me quité el disfraz de esposa repudiada, estaba lista para tomar el lugar que me correspondía. El brillo de la pantalla lastimó los ojos de Carlos y tuvo que apartar la mirada. Sus padres, a los que él les ordenó que no me acercara, ahora solo podían sobrevivir bajo el manto de mi protección, y él jamás podría volver a formar parte de ese círculo. Mientras Carlos se ahogaba en la desesperación, un elegante auto negro se detuvo frente a él. La ventana trasera bajó lentamente, revelando el rostro de un hombre en la sombra. Era la última persona en el mundo a la que Carlos quería ver en ese estado. Director General Mendoza, la voz de Carlos era solo un hilo de aire tembloroso. El hombre en el auto era el líder del conglomerado para el que Carlos trabajaba. Un titán de la economía mexicana. Alguien que estaba a años luz de su nivel. Carlos siempre creyó que el director Mendoza lo admiraba y lo tenía como su protegido. Esa falsa creencia era la mayor fuente de su asqueroso ego. Señor Mendoza, por favor, ayúdeme. Me tendieron una trampa. Esa maldita de Fernanda me destruyó. Carlos se arrastró por el pavimento hasta aferrarse a la puerta del lujoso vehículo. Ni siquiera le importó ensuciar la fina pintura con sus manos llenas de lodo. Pero la mirada del director Mendoza era tan fría como si estuviera viendo basura en la calle. Quita tus sucias manos de mi coche. Creo que has estado viviendo en un mundo de fantasía, muchacho. Si alguna vez te invité a cenar no fue porque me importara tu talento de medio pelo. Fue únicamente porque eras el títere de la señora Fernanda Garza. Para quedar bien con el fondo de su familia, acomodé a un peón ruidoso como tú en un puesto gerencial. Eso es todo. Carlos sintió que el alma se le escapaba del cuerpo. Los torneos de golf exclusivos, las cenas en Polanco, los contactos con altos empresarios. Todo eso jamás se lo ganó por su propio esfuerzo. Todo ese respeto era exclusivo para el esposo de Fernanda.
Él no era más que una base de plástico barato que sostenía una joya que nunca valoró. La señora Fernanda me pidió el favor personalmente hace años. Me dijo que te frustrabas mucho por ganar menos que su familia, y me pidió que te diera protagonismo para que no te deprimieras. Esa licitación millonaria que presumiste como un logro tuyo el año pasado fue gracias a que ella cerró el trato directamente con los contratistas. ¿Fernanda? ¿Ella hizo eso por mí? Así es. Y tú le pagaste toda su lealtad con traición. Escuché el audio que le mandaste a nuestra junta. ¿Parásito? ¿Eso le dijiste? Ahora que sabes en los hombros de quién estabas parado, espero que entiendas tu estupidez. Carlos se quedó mudo. Yo siempre lo estuve protegiendo. Incluso mientras él me insultaba, yo le pavimentaba el camino para que jugara al gran ejecutivo. Y él mismo tomó su escudo de protección más fuerte y lo hizo pedazos con sus propias manos. La gente nunca nota el peso de su armadura mientras los protege. Solo cuando pierden su escudo y sienten el frío de la lluvia en su piel desnuda, entienden el valor de lo que perdieron. Pero para entonces, el escudo ya nunca regresa. El director Mendoza arrojó un documento por la ventana del auto. Este es el aviso formal de tu despido y tu veto en el sector empresarial del país. No podemos permitir que un defraudador corporativo trabaje en nuestro círculo. Jamás volverás a conseguir trabajo en una empresa decente. El auto avanzó lentamente y desapareció en la noche sin mostrar piedad. En las manos de Carlos solo quedó una hoja blanca y una desesperación infinita. Ese imperio profesional que él presumía haber construido se había extinguido para siempre. En ese momento, el celular de Carlos vibró con un nuevo mensaje. Era de su padre, a quien había abandonado en la residencia geriátrica pública. Su padre, el hombre que amó a su esposa con demencia y que siempre crió a Carlos con disciplina. Hijo, Fernanda me contó toda la verdad. Me dolió en el alma escuchar la grabación con tu voz, insultando a tu propia esposa. Me negaba a creer que mi hijo fuera así. Por favor, no vuelvas a buscarme jamás. Fernanda nos ha conseguido un lugar maravilloso y seguro a tu madre y a mí. Ella lloró conmigo y me dijo, usted no tiene la culpa de nada, don Roberto. Ella ha sido más hija para nosotros que tú. Alguien tan malagradecido y cruel como tú no merece llevar nuestro apellido. Te desconozco como mi hijo. No te vuelvas a meter con nosotros en lo que te quede de vida. Hasta mi propio padre, hasta él me abandonó. Carlos se derrumbó en la arena del parque, hecho un ovillo. No te vuelvas a meter con mis padres. Esas fueron sus órdenes. Tal y como lo deseaba, fue cortado de raíz de la vida de sus padres y del mundo entero. Una celda de soledad absoluta, sin paredes ni barrotes, pero de la que jamás podría escapar. De pronto, a su mente vino el recuerdo de mi rostro la noche que se fue, mi mirada inexpresiva mientras le entregaba el papel del divorcio. Por fin comprendió que mi silencio no era de tristeza, sino de total resignación. Yo le había dado cientos de oportunidades. Soporté sus gritos en silencio, esperando que algún día él recapacitara. Mi silencio de todos estos años no era sumisión. Era el tiempo de tolerancia que le di antes de juzgarlo. Todavía hay una esperanza. Daniela, mi hermana me tiene que ayudar. Aferrándose a su hermana como su último salvavidas, corrió hacia el departamento de Daniela. Pensó que, si al menos le prestaba su sofá para pasar la noche, podría pensar en cómo rehacer su vida mañana. Pero al llegar a la entrada del edificio, escuchó un grito aterrador que le heló la sangre. «Es mentira, déjenme en paz, suéltenme». Daniela estaba rodeada por 4 hombres altos en la puerta de su edificio. Llevaban trajes costosos, pero sus miradas eran siniestras y amenazantes. «Señorita Daniela, la notificación de cobro está validada. Usted tiene deudas en tarjetas y préstamos bancarios por más de 3 millones de pesos mexicanos. A partir de hoy, nos encargaremos de ejecutar el embargo. Empezaremos llevándonos su camioneta y vaciando este departamento». «No puede ser.
Mi cuñada lo iba a pagar. Esa señora ya no es parte de su familia, señorita. Carlos se quedó petrificado, escondido detrás de un muro, viendo la escena. Esa fuente inagotable de dinero invisible que los cubría, llamada Fernanda, se había esfumado. Vio cómo Daniela gritaba desesperada mientras los hombres entraban al edificio, y lo único que hizo fue huir como un cobarde. Comenzó a llover, una lluvia fría e implacable, igual que la noche anterior. Pero esta vez no había un departamento de lujo a donde regresar, ni una esposa esperándolo. El celular de Carlos recibió una última notificación. Era una publicación de mis redes sociales. Acompañaba el texto una foto mía sonriendo radiante, bajando de un avión corporativo. La verdadera libertad no significa abandonar tus responsabilidades, sino tener la fuerza para proteger a quienes realmente te valoran. Hoy comienza mi verdadera historia. Esa hermosa sonrisa fue el arma más destructiva para el corazón de Carlos. La mujer a la que llamó parásito inútil ahora brillaba frente al mundo entero, con su verdadero poder al descubierto. Y él, empapado bajo la lluvia, se estaba pudriendo como una bolsa de basura en la calle que nadie voltea a ver. ¡Ah! El grito de Carlos, con el alma desgarrada, resonó en la calle vacía, pero nadie se asomó por la ventana para escucharlo. La zona residencial permaneció en absoluto silencio bajo la fría lluvia. El hogar al que antes entraba inflando el pecho de orgullo, ahora le parecía una inmensa tumba vacía. Mirando para todos lados, Carlos se escondió detrás de los arbustos del jardín frontal de la casa de la que lo corrieron. En su mano apretaba fuertemente una llave de repuesto que no había entregado. «Fernanda, me vas a escuchar. Todo esto es un teatro tuyo para asustarme, ¿verdad?» Los ojos de Carlos estaban inyectados en sangre, y sus labios temblaban de forma compulsiva. Aún intentaba convencerse de que esta pesadilla era solo mala suerte o un berrinche de su esposa. Se negaba rotundamente a aceptar que era el fruto de sus propias acciones. Admitirlo significaría aceptar que toda su vida había sido una farsa. Con manos temblorosas, metió la llave en la cerradura de la puerta trasera. Con un clic sordo, la puerta se abrió. Una sonrisa torcida de triunfo se dibujó en su rostro mientras se colaba en el interior de la casa. Pero al dar el primer paso, se quedó paralizado. La casa estaba terroríficamente vacía. No había ni un solo mueble, ni un cuadro en las paredes. Las paredes blancas y el piso de madera pulida brillaban fríamente bajo la luz de la calle. No quedaba ni la más mínima huella de los años que compartimos en ese lugar. «¿Qué es esto?» Tiró todo, hasta mis cosas, las tiró todas a la basura. Un miedo indescriptible comenzó a devorar el corazón de Carlos. Tirar las cosas no es solo limpiar una casa, es borrar por completo la existencia de una persona de este mundo. Para mí, el tiempo que viví junto a Carlos valía menos que la basura. Cuando alguien te reclama, al menos aún le importas un poco. Pero la verdadera desesperación llega cuando te borran de sus corazones, como si nunca hubieras existido. Ese espacio vacío era mi forma silenciosa de decirle, para mí, tú nunca fuiste nadie. Carlos caminó tropezando hasta el centro de la sala vacía. De pronto, notó un sobre negro tirado justo en el medio del piso. Como si estuviera hipnotizado, lo recogió y sacó lo que había adentro. Era un expediente con documentos financieros. Esto es, de las empresas Garza. El documento mostraba que Fernanda no solo no estaba desheredada, sino que era la fiduciaria principal del holding familiar. Al ver los ceros en los balances, Carlos sintió que el aire no le llegaba a los pulmones. «Me engañaste. Tú me juraste que tu familia te había repudiado para siempre por aquel accidente». Yo siempre le había dejado creer a Carlos que mi familia me había cortado todos los fondos. Él se creyó el cuento completo y lo usó para pisotearme, presumiendo que me había rescatado de la ruina. Pero la realidad era todo lo contrario. Yo manejaba los hilos del imperio desde las sombras.
Al recordar todos los insultos que me había arrojado a la cara, Carlos sintió unas ganas incontrolables de vomitar. Un parásito, una inútil que sin mi dinero se muere de hambre. Esas palabras regresaban ahora como navajas directas a su propia yugular. Ja, 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 ja. ¡Qué ridiculez! Si tenías todo ese poder, me lo hubieras dicho desde el principio. Me dejaste jugar al hombre rico para reírte de mí. Carlos empezó a reírse a carcajadas, al borde de la locura, siempre culpando a los demás. Hasta el último segundo, él no se arrepentía de sus abusos, sino de que yo le hubiera ocultado mi estatus. Pero sus carcajadas fueron silenciadas por una voz que salió de un pequeño aparato negro oculto en la esquina del cuarto. Y tú te lo creíste, Carlos. Era mi voz, a través de la bocina oculta. Fría, distante, cargada de un oscuro significado. Fernanda, ¿dónde estás? ¿Dónde te escondes? Pensaste que al ser una princesa desterrada, podrías controlarme. Te encantaba la idea de que yo fuera débil para alimentar tu asqueroso ego. El problema no es si yo tenía dinero o no. El problema es la infinita arrogancia podrida de tu corazón. Cállate. Tú no sabes la presión que yo sentía para mantener el estatus. La que estaba peleando la verdadera guerra era yo. Cuando arruinabas las finanzas de la empresa, cuando desfiabas viáticos para llevártelo a un motel con tu amante, fui yo quien usó mi influencia para tapar tus fraudes y que no terminaras en la cárcel. ¿Alguna vez te detuviste a pensar en la humillación que yo sentía al tener que limpiar la basura del gran hombre que decías ser? Carlos cayó de rodillas golpeando el piso. La amante. Yo lo sabía todo, y aún así le seguía dando cuerda para que se ahorcara solo. Ya es demasiado tarde para ti, Carlos. Mi apellido brilla de nuevo con toda su fuerza, y absolutamente todas las deudas, problemas fiscales y fraudes que cometiste han sido documentados y entregados a las autoridades. Tú responderás por todo. Espera, Fernanda, no me dejes así. Perdóname, yo tuve la culpa de todo. Carlos le gritaba a la pequeña bocina del suelo, con el rostro empapado en lágrimas. Pero la respuesta que recibió no fue mi voz. Fueron las intensas sirenas de las patrullas acercándose a toda velocidad a la casa. Allanamiento de morada en una propiedad corporativa, Carlos. Ese es el regalo de despedida que te dejo. La puerta principal fue abierta con fuerza y varios policías entraron apuntándole con linternas. En medio de la inmensa casa blanca y vacía, Carlos, manchado de lodo y lágrimas, parecía una cucaracha acorralada. Ya no le quedaba ningún escudo de mentiras, ni un estatus social que lo protegiera. Mientras le ponían las esposas, la pantalla de su celular se iluminó en el suelo. Era un mensaje de Daniela, su hermana. Hermano, ayúdame, por favor. Me van a embargar hasta la ropa, dicen que ya no hay nadie que pague por nosotros. Carlos fue arrastrado al fondo del abismo más profundo. Mi venganza no consistía en simplemente abandonarlo. Consistía en destruir su ego de cristal y dejar que el peso de la realidad lo aplastara por completo. ¿Por qué me van a procesar por entrar a la casa donde vivía? En el cuarto de interrogatorios, Carlos se retorcía las manos esposadas. La luz blanca y parpadeante del techo iluminaba sin piedad su rostro demacrado. Frente a él, el detective ni siquiera se inmutó, leyendo un expediente con total tranquilidad. Esa casa es propiedad del fideicomiso Garza, señor López. Usted ya no tiene ningún derecho legal sobre ella. Entró sin permiso usando una copia no autorizada de la llave. Pero, francamente, ese es el menor de sus problemas. El detective aventó un grueso sobre amarillo sobre la mesa de metal. Adentro estaban las fotografías que Carlos hubiera matado por mantener en secreto. Eran fotos de él con su joven amante, Valeria, en los restaurantes más caros de la ciudad, y recibos de transferencias bancarias de la empresa hacia las cuentas de ella. ¿De dónde sacó esto? La señora Fernanda lo documentó todo.
Mucho antes de que usted le gritara en la cara que era un parásito, ella ya tenía el expediente armado. Un sudor frío y pegajoso le recorrió la espalda a Carlos. Mientras él se reía a mis espaldas, yo lo estaba observando con la frialdad de un auditor implacable. Ese silencio no era sumisión, era el tiempo de gracia que le di antes de jalar el gatillo legal. En ese instante, la puerta del cuarto de interrogatorio se abrió y entró una mujer. Carlos abrió los ojos de par en par. «Valeria, Valeria, mi amor, ¿qué haces aquí?» Frente a él estaba Valeria, la mujer en la que Carlos gastó dinero ajeno para impresionar. Pero su expresión no era la dulce y coqueta sonrisa de siempre. Con un traje sastre impecable y una actitud profesional, parecía una mujer completamente distinta. «Carlos, guarda silencio. Valeria, diles la verdad. Diles que nos amábamos y que ese dinero era para nuestro futuro». Valeria arrastró una silla y se sentó frente a él, cruzando las piernas lentamente. «Déjate de ilusiones. Yo trabajo para el equipo de auditoría privada del corporativo Garza». El cerebro de Carlos dejó de funcionar por completo. Las palabras chocaban en sus oídos, pero su mente no lograba procesarlas. «¿Auditoría? ¿De qué demonios hablas? Tú me juraste amor eterno». «Carlos, de verdad eres un idiota muy fácil de leer. La señora Fernanda sabía de tus asquerosas aventuras y tus fraudes. Ella me infiltró para que fuera tu amante ideal y rastreara el dinero. Todo el dinero que desviaste de tu empresa para depositarme a mí fue rastreado hasta el último centavo y reportado. Mientras tú creías que eras el hombre más astuto, lo único que hacías era darnos las pruebas para hundirte». Valeria era la hija de uno de los contadores de confianza de mi familia. Cuando me di cuenta de las estafas de mi marido, le puse a Valeria en el camino. Los fraudes de Carlos, sus mentiras financieras, sus desvíos de dinero, todo llegaba directo a mi escritorio. Tengo grabaciones tuyas diciéndome las cosas más asquerosas. Mi esposa no entiende nada de finanzas, es mi sirvienta. Que cuide a mis viejos para que no molesten. Todo está certificado ante notario. La voz de Valeria rebotaba en las frías paredes, destrozando la realidad de Carlos. Su supuesto amor destinado era en realidad una trampa letal finamente construida. Él creía volar libremente por los cielos del éxito, cuando en realidad era una rata de laboratorio. A Carlos ya no le salían las palabras de la boca. Se dio cuenta de lo patético, ridículo y miserable que había sido durante toda su vida. Su frágil orgullo masculino estaba cimentado en la mentira más profunda y dolorosa posible. «Adiós, Carlos. Un detalle más. Este reloj que según tú me compraste con tus bonos, el comprobante de pago está a nombre de la empresa, lo que configura el delito de abuso de confianza. Toda tu vida fue un engaño barato». Valeria se dio la vuelta y se marchó sin voltear a verlo. Carlos se quedó solo, sintiendo el metal helado de las esposas y un terror inmenso en el pecho. La voz del detective interrumpió el espeso silencio de la habitación. «Señor López, la señora Fernanda me dejó un recado para usted. Dijo, retiraré los cargos por allanamiento de morada, para que enfrente en libertad los embargos y las demandas mercantiles que le esperan afuera». Carlos sintió un terrible escalofrío al salir de la delegación. Al cruzar la puerta, lo recibió el sol radiante de la mañana. Pero en esa luz brillante lo estaban esperando los abogados de los acreedores, hombres de traje gris con maletines llenos de notificaciones de embargo y demandas por daños y perjuicios. «Señor Carlos López, le entregamos formalmente las notificaciones de embargo por las deudas solidarias de su hermana y sus fraudes corporativos». Carlos trató de evadirlos, pero los actuarios lo rodearon implacables. Mi venganza nunca fue meterlo a una celda por meterse a una casa. Fue dejarlo libre en un mundo donde el dinero lo es todo, y él ya no tenía absolutamente nada. «¡Déjenme en paz! ¡No tengo dinero!». Los gritos de Carlos se perdieron en la avenida. La maquinaria legal,
fría y despiadada, había comenzado a aplastar sus últimos restos de dignidad. Semanas después, Carlos vivía en un cuarto de azotea que apenas podía pagar vendiendo chatarra. Había pasado de ser un directivo de lujo a un paria endeudado hasta el cuello. Su hermana Daniela había huido de la ciudad para escapar de los cobradores, dejándolo con toda la carga legal. Una noche, caminando por una calle oscura y polvorienta de la periferia, una camioneta negra se le emparejó. 4 hombres fornidos bajaron y lo metieron a la fuerza al vehículo. «¡Suéltenme! ¿A dónde me llevan?». Los gritos ahogados de Carlos rebotaban en el interior de la furgoneta. Lo llevaron hasta una construcción abandonada en las afueras del Estado de México. Allí, con la ropa sucia y el rostro demacrado, lo tiraron al suelo de concreto. «Usted le debe mucho dinero a mucha gente, López. Y como sabemos que no tiene con qué pagar, encontramos a alguien dispuesto a comprar toda su deuda a cambio de que usted se rehabilite». Una pantalla plana se encendió en el fondo de la obra negra. La imagen mostraba la habitación blanca e impecable de un hospital de primer nivel. Sentada en una silla de ruedas, frente a un enorme ventanal, estaba la madre de Carlos. «¡Mamá!». En la pantalla, su madre lucía pacífica y tranquila. De pronto, una mujer apareció frente a la cámara. Era yo. Le acomodé un chal sobre los hombros y le di de comer con muchísimo cuidado. «Suegra hermosa, ¿cómo se siente hoy?». «Ay, mi hija, muy bien. Muchas gracias. Eres un verdadero ángel». Esas palabras destrozaron por completo el espíritu de Carlos. Su madre había olvidado por completo el nombre y el rostro de su propio hijo. Pero a la mujer que Carlos más humilló, a ella sí la recordaba y la amaba profundamente. «Fernanda, aléjate de mi madre, no la toques». Carlos le gritó a la pantalla con lágrimas, pero yo jamás volteé a mirar a la cámara. Solo esbocé una sonrisa sutil y al mismo tiempo aterradora. «Suegra, hoy cerramos un capítulo doloroso. El hombre que nos hizo daño ya no pertenece a nuestra historia. Tienes razón, mijita. Contigo a mi lado soy muy feliz». Esas últimas palabras de su madre fueron el martillo final para la cordura de Carlos. Los padres a los que él juró proteger lo habían borrado de su mente. «A partir de hoy, López, usted se va a internar en una clínica especial. Una clínica psiquiátrica de alta seguridad en el norte del país». Esa fue la condición para no romperle las piernas por sus deudas. Carlos ya no tenía energía ni para intentar escapar. Había perdido su identidad, su familia y su libertad. En la clínica psiquiátrica, financiada anónimamente por un fondo de los Garza, Carlos pasaba los días encerrado en una habitación acolchada, medicado y sufriendo delirios persecutorios. Creía firmemente que estaba siendo forzado a picar piedra en una cantera bajo un sol abrasador. Su cerebro, roto por la culpa y el estrés del colapso, había creado su propio infierno personal. Un día, decidí ir a visitarlo. Era un lugar hermoso, blanco, estéril y sumamente silencioso. Cuando los enfermeros abrieron la gruesa puerta electrónica, vi a un hombre físicamente sano, pero con el alma completamente despedazada. «¡Ah! ¡Aléjate! ¡No me obligues a levantar esas piedras!». Carlos estaba arrinconado en una esquina, temblando como un niño asustado. Sus manos hacían el movimiento fantasma de estar golpeando rocas. Carlos, al escuchar mi voz, sus hombros dieron un salto tremendo. Levantó lentamente la cara y me miró con los ojos vacíos. «Jefe, Fernanda, Fernanda, por favor, sálvame. Ellos me quieren matar. Me obligan a trabajar como esclavo». Lloraba desgarradoramente, mostrándome sus manos perfectas. El dolor que sentía no era físico, pero para su cerebro era 100% real. «Carlos, aquí no hay nadie. Estás completamente a salvo en una habitación clínica. Esta es la hermosa paz que yo construí para ti». «No, yo no pedí esto. Esto no es vida. Fernanda, te lo ruego, perdóname por el amor de Dios».
Me senté en la silla frente a él con una tranquilidad absoluta, la misma distancia fría que nos separaba cuando me arrojó los papeles del divorcio. En 25 años de matrimonio, ni un solo día valoraste mi presencia. Estabas borracho de soberbia y de la falsa sensación de superioridad que yo te permití tener. Yo trabajaba duro. Yo sentía la presión. La presión era una mentira, Carlos. Todo estaba resuelto por mí. Y aún así, decidiste ser cruel. Decidiste pisotearme para sentirte grande. Me levanté de la silla y lo miré con desdén. Por cierto, sobre mi suegra. Ella ahora vive conmigo, como mi verdadera madre. Tu nombre ha sido eliminado para siempre de su cabeza. Ella me confesó algo terrible. Siento que fallé como madre al criar a un hombre tan insensible. Mi madre, mi mamá se avergüenza de mí. Gruesas lágrimas resbalaron por las mejillas de Carlos. El último ancla que lo amarraba a este mundo se rompió frente a sus propios ojos. Adiós para siempre, Carlos. Te dejo para que te quedes aquí, huyendo eternamente de los fantasmas que tú mismo creaste. Cuando me di la vuelta para salir, Carlos gritó desesperado. «Espera, ¿y Daniela? ¿Mi hermana está bien? Tu hermanita Daniela está lavando platos en una cocina económica para poder comer». Su mundo de lujos se esfumó. «Ah, se me olvidaba. Ella también me pidió que te mandara un recadito. Me dijo, si mi hermano no hubiera sido un prepotente, yo seguiría viviendo bien». La pesada puerta electrónica se cerró detrás de mí. Los alaridos de Carlos fueron absorbidos por los muros insonorizados. Al salir al lobby del hospital, el abogado Martínez ya me estaba esperando. «Señora Fernanda, el proceso de Carlos López está cerrado, pero hay algo más. Encontramos un expediente oculto en los archivos antiguos de la familia. Un documento sobre el trágico accidente de su hermano Alejandro, hace 25 años. Cuando abrí la carpeta que me extendió Martínez, mis manos comenzaron a sudar frío. El reporte original, el que nunca llegó a la policía, detallaba algo perturbador. Conductor del vehículo responsable del accidente fatal, Carlos López. Evidente estado de ebriedad. Sentí un nudo de fuego en la garganta. El hombre que yo creía mi salvador, el que me rescató de los restos del choque, era el mismo maldito borracho que había provocado la muerte de mi hermano. Se acercó a mí en el hospital, aprovechando mi amnesia por el trauma, y se hizo pasar por un héroe para evitar que la familia lo destruyera. Él se casó conmigo para mantenerse cerca del poder de los Garza y controlar mis recuerdos. Por eso necesitaba convencerme de que yo era inútil y frágil, para que yo nunca cuestionara el pasado. Carlos López, eres un monstruo de la peor calaña. Cerré la carpeta con furia y ordené que me abrieran de nuevo la celda. Entré de golpe, con los ojos inyectados de pura ira. «Carlos, ¿creíste que el secreto del accidente de Alejandro iba a quedar enterrado para siempre?» El rostro de Carlos, que antes reflejaba locura, se tensó en un terror genuino y lúcido. ¿Tú lo sabes? Sé que tú mataste a mi hermano. Sé que te aprovechaste de mi tragedia para meterte en mi vida y salvar tu propio pellejo. Usaste mi dolor durante 25 años. Le arrojé las copias de los peritajes originales a la cara. Fue un accidente. Yo no quería hacerlo. Pero después me enamoré de ti, te lo juro. Tu amor es tan falso como el teatro que armaste para casarte conmigo. A partir de hoy, tu encierro en esta clínica psiquiátrica de lujo se terminó. He entregado estas pruebas a la Fiscalía Federal. Te van a transferir a un penal de máxima seguridad. Vas a pasar el resto de tu vida pudriéndote en una celda real, no en una acolchada. Carlos se tiró al suelo, abrazándose a mis zapatos. «Fernanda, no. Por favor, no me dejes en una prisión. Yo te cuidé todos estos años. Tú me mantuviste prisionera en mi propia mente. Ahora es tu turno de vivir entre rejas». Salí del cuarto, y minutos después, los agentes federales entraron por él. La venganza por los 25 años de humillación matrimonial estaba completa.
pero la venganza por la sangre de mi hermano acababa de cobrar a su primera víctima. Mientras veía a Carlos ser sacado con esposas y grilletes reales hacia el transporte policial, una pequeña chispa de duda cruzó mi mente. Era imposible que Carlos, un simple estudiante en aquel entonces, lograra ocultar un asesinato y los peritajes a la familia más poderosa de México. Alguien más grande lo protegió. Alguien dentro de mi propia casa. Días después, caminé decidida por los inmensos jardines de la mansión principal de la familia Garza. Llegué hasta la oficina privada de mi padre, don Arturo, un hombre de negocios frío, calculador, que siempre puso a la empresa por encima de todo. ¿Terminaste de jugar a la justiciera con ese pobre diablo de Carlos?, preguntó mi padre, sin levantar la vista de sus documentos. Terminé con él, sí, pero ahora vengo por el verdadero arquitecto de esta pesadilla. Arrojé el expediente del accidente sobre su escritorio de caoba. Tú sabías que Carlos iba manejando. Tú lo encubriste. Compraste a los peritos para que el escándalo no afectara las acciones del corporativo, a punto de salir a la bolsa. Preferiste ocultar al asesino de tu propio hijo para no perder dinero, y para mantenerlo callado, le entregaste a tu hija como premio. Mi padre dejó su pluma lentamente y me miró con una frialdad absoluta. Alejandro estaba muerto. Llorar no iba a resucitarlo. El escándalo de que el heredero Garza muriera en un choque con un borracho hubiera hecho caer nuestras acciones un 40%. Carlos era un don nadie manejable. Te casé con él porque sabía que lo tendría bajo mi bota toda la vida. Tú viviste rodeada de lujos gracias a las decisiones difíciles que yo tomé. En lugar de reproches, me debes lealtad. La monstruosidad de sus palabras me heló la sangre. Pero mi mente nunca había estado tan clara. Los patriarcas que se creen dioses no entienden que las piezas del tablero también sangran, y eventualmente se rebelan. Papá, tu arrogancia es tu debilidad. ¿Pensaste que yo estaba inactiva todo este tiempo? Durante los últimos años he estado operando desde las sombras, reuniendo las pruebas de tus desvíos de capital para pagar esos sobornos. Y no vine sola a esta plática. El equipo de seguridad privada del nuevo Consejo de Administración, respaldados por agentes federales, entró a la oficina. Arturo Garza, esta es una orden de un juez federal para congelar todos tus activos y cuentas. Los abogados del grupo opositor acaban de tomar el control del corporativo. Estás oficialmente destituido de tu cargo como presidente y estás bajo investigación federal por fraude, encubrimiento y lavado de dinero. Mi padre, el hombre de hierro, se levantó tambaleándose. Su imperio de poder absoluto se desmoronaba en cuestión de segundos. No puedes hacerme esto. Yo soy tu padre. Yo construí todo esto. Lo construiste sobre la sangre de Alejandro y sobre mi sufrimiento. Hoy, el corporativo Garza se limpia de tu veneno. Le di la espalda y salí de la oficina mientras los federales le leían sus derechos. El aire del jardín nunca se había sentido tan puro. Unos meses después, la noticia de la caída de Arturo Garza y el encarcelamiento de Carlos López por el homicidio encubierto sacudió al país entero. Pero el escándalo pasó y una nueva era comenzó. En la sala de juntas del corporativo Garza, tomé mi lugar en la cabecera como la nueva presidenta ejecutiva. Mi cuñada Daniela, ahogada en deudas y sin nadie que la salvara, terminó trabajando como demostradora en un supermercado, viviendo al día y pagando el precio de su avaricia. Y un fin de semana fui a la prisión federal de máxima seguridad. Detrás de un grueso cristal blindado vi a Carlos. Llevaba el uniforme caqui de los reclusos. Estaba demacrado, envejecido y con la mirada vacía de quien sabe que jamás volverá a ver el sol en libertad. Tomé el teléfono de la cabina. Él hizo lo mismo, con las manos temblorosas. Carlos, vengo a despedirme. Ayer firmé los papeles para establecer una enorme fundación a nombre de mi hermano Alejandro.
Nos dedicaremos a ayudar a mujeres que sufren abusos en el hogar. Transformaré todo el dolor que causaste en algo bueno. Fernanda, no aguanto este lugar. Por favor. Ese es el precio de la verdad, Carlos. Disfruta tu estancia. Y recuerda, no te vuelvas a meter con mi familia. Colgué el auricular y dejé la cabina sin mirar atrás. En el aeropuerto, mi suegra me esperaba sonriente. Habíamos decidido tomar unas largas vacaciones en Europa para celebrar nuestra libertad. Subimos al avión corporativo y, mientras despegábamos, miré la inmensidad de la Ciudad de México desde las alturas. La tormenta había terminado. Yo ya no era la sombra de un marido abusivo ni el peón de un padre calculador. El cielo abierto y brillante me pertenecía por completo. La verdadera historia de Fernanda Garza acababa de comenzar.